Seguimos conversando en el panel de Estado Nacional. Le damos ya la bienvenida a nuestra segunda invitada de hoy, la diputada del Frente Amplio, Pamela Giles, presidenta de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a estar hablando de varios temas, diputada, pero quiero partir con lo que se vivió en la Cámara durante la discusión del proyecto de ley de reparación de víctimas de la dictadura, con las declaraciones del diputado Ignacio Urrutia. Vamos a revisar ese momento y luego lo comentamos. No es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que ya es como la 10ª vez que se entregan estos regalitos a gente que en el fondo fue más que exiliados, fueron más que nada terroristas en el pasado, en vez de lo que están ellos promulgando hoy día. Así que en buena hora que el gobierno retiró este aguinaldo que le quería entregar nuevamente a esta gente. No es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que ya es como la 10ª vez que se entregan. Bien, ahí teníamos las declaraciones que generaron variadas reacciones. Inmediatamente después hubo un rechazo de parte de varios representantes de Chile Vamos, diputada, pero lo que algunos cuestionaban fue su reacción. Quiero preguntarle por eso, después vamos a estar conversando más respecto al proyecto de ley. ¿Usted le parece que actuó bien a la hora de ir a encarar al diputado Ignacio Urrutia? Bueno, afortunadamente tenemos imágenes y en realidad lo que yo creo que importa mucho más de lo que yo opine es lo que nos importa a los políticos, que es el juicio de la historia. Probablemente los nietos, los bisnietos de ustedes van a ver estas imágenes porque van a estar disponibles y yo creo que ya hay una expresión tanto en la clase política como, mucho más importante que eso, en el mundo popular, en la ciudadanía respecto a lo que pasó ahí. Y yo me quedo con eso. Pero le pregunto porque hay quienes al final terminan empatando ambas situaciones. Dicen, sí, hubo una provocación, hubo declaraciones inadecuadas de parte del diputado Ignacio Urrutia, pero también fue inadecuada la reacción de la diputada Pamela Giles. ¿A usted le parece que finalmente esa reacción se ha prestado para empatar ambas situaciones? Andrea, mire, yo le puedo contar brevemente, porque no creo que nuestro interés sea el detalle ni la anécdota, lo que yo sentí. Yo no soy precisamente una mujer delicada ni extraordinariamente sensible. De hecho, en la enorme cantidad de años que yo llevo en la televisión, porque soy una mujer anciana ya, jamás he llorado, por ejemplo, enfrentada a múltiples situaciones. Yo sentí algo que creo no haber sentido antes en mi vida, y se los quiero decir de verdad, desde que fui torturada. Lo que yo sentí en ese momento al escuchar esto dicho en ese lugar fue solo comparable con esa otra situación. ¿Ya? Y efectivamente hay quienes han dicho, por ejemplo, que actué con furia. Yo creo que esas personas no están pudiendo entender lo que... Y me parece curioso porque yo creo que uno de los resultados de lo que pasó el jueves es que la enorme mayoría de la ciudadanía entendió lo mismo. Y eso yo creo que es un dato relevante, demarcatorio, de antes del jueves y después del jueves. Lo que yo sentí fue eso. Y efectivamente sentí furia. El dolor que experimenté cuando escuché las palabras de este señor se me transformaron en furia. Furia en el sentido mitológico, si usted quiere. Las furias mitológicas nacen de la sangre derramada, justamente. ¿Y quiénes son las furias en la mitología? Son mujeres, curiosamente. Mujeres que hacen justicia, ¿ya? Justicieras. Justicieras que tienen la facultad de remecer la historia. De alguna manera hemos tenido que soportar durante 28 años, al interior del hemiciclo y fuera de él, este tipo de agresiones, este nivel de agresiones. Consecutivamente, los medios de comunicación han abundado en eso, ¿cierto? Por lo tanto, diputada, para dejarlo bien en claro, usted, viéndolo ya con el pasar de las horas, ¿le parece que fue una reacción proporcional a las declaraciones del diputado Ignacio Urrutia? De ninguna manera, Andrea, no me parece que sea proporcional. O sea, me parece que no hay posibilidad de proporcionar la crueldad, la aberración de lo dicho por este señor en el Congreso.
no hay posibilidad alguna. ¿Ah? Es de tal magnitud el daño que él vuelve a hacerle, es volver a torturar a las personas. Eso es lo que ha hecho este señor. Gonzalo Miller. Diputada, yo creo que el diputado Urrutia hace una afirmación, generaliza, y yo creo que ahí y yo comparto lo que dice usted, hace sufrir a muchas personas con sus palabras. Yo creo que eso no es propio de ninguna autoridad. Ninguna autoridad, ningún diputado está ahí para eso. No está ahí ni para solazarse de eso. Pero su reacción, por lo menos para mí, me hubiera hecho, si usted no hubiera reaccionado de la manera que reaccionó, de la manera, no entiendo lo que explica, desde el dolor, desde la furia, desde el enojo, ¿no es cierto? Se dirige a enfrentar y confrontar físicamente a otro parlamentario por su dicho. Yo creo que eso me hace mucho más difícil la condena a muchas personas. Me hace mucho más difícil. Y se lo explico por qué. Porque en el fondo usted es una autoridad. Y como toda autoridad no tiene la libertad de expresar sus malestares igual que todos los ciudadanos. Tiene una responsabilidad respecto al resto de los ciudadanos. ¿Cómo se imagina usted que ven los ciudadanos que frente a una diferencia profunda como la que tiene usted con respecto al diputado Urrutia, la reacción natural validada es pararse y enfrentar físicamente al otro? ¿Es eso, ese es el correlato? ¿Es eso lo que se quiso transmitir? Yo no entiendo su palabra, que no es algo que usted haya meditado, sino que es una reacción desde el estómago, ¿no es cierto?, desde el sentimiento, como lo he expresado, pero que poco ayuda, ¿no es cierto?, en la construcción de este debate, porque estaríamos hablando de las palabras del diputado, lo hizo Jaime Belolio recién, ¿no es cierto?, del error que significan, del dolor que producen. Estamos hablando y de eso, en el fondo terminamos hablando también, innecesariamente, de esta otra reacción. ¿Y por qué? Porque este no es un país que haya nacido ayer, es un país donde la violencia asociada a la política generó dolor. Generó mucho dolor. Perdón, ¿cuál es su pregunta? Lo que te estoy diciendo, antes de preguntarte algo... Tratémonos de usted, porque sí, acabamos de ser presentados. Señora diputada, le digo. Lo que le estoy diciendo es que en el fondo lo que provoca su reacción es decirle, bueno, es justa que dentro del Congreso, dentro del hemiciclo, una reacción, una diferencia de opinión, por más profunda que ésta sea, se solucione o se pretenda solucionar por un arrebato físico, por ir a encarar a otro. Yo creo que eso no había ocurrido, y si ha ocurrido, ha sido condenado cada vez que ha ocurrido, porque no es primera vez que hay un desencuentro y violencia entre parlamentarios. Pero eso siempre ha sido condenado. Entonces, yo creo que en el fondo lo que usted hace, finalmente, es hacer más difícil que discutamos sobre las palabras del diputado y nos lleva a otra generalización. Usted usa una frase, y yo quiero preguntar, porque pareciera usted, le preguntó a Andrea, no está arrepentida de lo que hizo. Pero usted después, ya en control, me imagino, cuando declara, dice, Urrutia y sus perros. ¿Le parece a usted que eso está a la altura del Congreso, de lo que merece el debate, incluso en un tema doloroso, profundo, como el que estamos hablando? Bueno, hay varias cosas que comentar de su pregunta, señor Miller. Lo primero, porque además hay varias preguntas que son distintas y algunas incluso contradictorias. Lo primero que yo quisiera comentarle es que usted dice que esto le hace a usted más difícil condenar. Ese es un problema suyo, señor Miller. Porque yo creo que lo que se produce justamente el día jueves, y a partir del día jueves, justamente porque este señor y otros se han permitido denostar, se han permitido crueldades inimaginables, sin que nadie hasta ahora, que es lo que a mí me llama la atención, haya hecho nada. ¿Ya? Eso tampoco es así. Esto ocurre el jueves, y el jueves, justamente a partir de estos hechos, se produce una línea demarcatoria, a mi juicio, que es un primer hecho político interesante de constatar, entre aquellos, yo le diría que es casi una línea civilizatoria, entre aquellos que están con Urrutia, ¿ya?, que terminan siendo finalmente en horas de la tarde el señor Kast, el negacionista Kast, y el torturador Lavé, prácticamente esos son sus acompañantes, y Macaya y otros con ambigüedad, ¿ya? Pero básicamente esos son los acompañantes de Urrutia cuando se termina la tarde del jueves. Y de este otro lado existe una línea demarcatoria que a mí me parece importantísima,
de quienes no están por permitir que esto ocurra y quienes están por respetar el dolor de las víctimas, ¿ya? Y por resarcirlo de la manera responsable que el Estado debe cumplir respecto a eso. Y de esa línea para acá se inscriben, curiosamente, vuelvo a recalcar que me parece importantísimo, desde el expresidente de la UDI, el ministro Larraín, pasando por Blumel, es decir, pasando por el diputado Belolio, ¿cierto?, que reacciona además muy oportunamente, ¿ya?, contradiciendo de alguna manera todos ellos los primeros dichos de Cecilia Pérez. O sea, hay un cambio, hay un salto cuántico del gobierno en relación a estas materias, creo yo, al menos en la expresión, porque después me imagino que tendremos que analizar lo que pasa con el retiro de proyecto de ley, que es contradictorio con esto mismo. Ahora, ¿la Entonces, sorprendieron las declaraciones de los ministros Hernán Larraín y Gonzalo Blumel en relación a este tema? Yo no podría decir que me sorprendieron. Yo he tenido un excelente trabajo y tengo que decirlo con el ministro Larraín, con quien me corresponde trabajar como presidente de la Comisión de Familia. Para mí ha sido sorprendente porque yo no lo conocía y tenía una idea bien distinta de él, ¿ya? Creo que no solo es un caballero, sino que es una persona con una habilidad política tal que salió pésimamente mal evaluado por el Mercurio como ministro, lo cual yo creo que habla estupendamente de él y de su gestión en el primer mes y medio. Entonces, no me sorprendió de lo que he conocido en este mes y medio del ministro, pero sí me pareció una reacción tremendamente oportuna. Pero si me permite, querría seguir diciendo, mire, hay dos cosas que a mí me parece importante aclararle, ¿ya? Primero, yo nunca perdí el control, entonces, jamás, ¿ya? Yo lo que hice fue dirigirme tranquilamente a un señor a que me diera la cara, ¿ya? Cara que, por supuesto, como es un cobarde, no está dispuesto a dar, ¿ya? ¿Pero por qué hace ese juicio? Perdóneme, le estoy hablando, no me interrumpa, sí, no me interrumpa, señor. No, le tengo que comentar. No me interrumpa, espérese un momento y comenta. Un diálogo, o sea, diputada. Ok, los diálogos tienen que tener un orden. Eso. Entonces yo le digo, lo primero que le quiero decir, afirmaciones, yo no he perdido el control en ningún momento. Pero hace afirmaciones este que no señor la realidad. Tuvo la reacción que tuve. Yo, exactamente, me encantaría que las viéramos. Sí. Están y están para la historia. Por eso, yo me dirijo a este señor no me da la cara. Yo le digo en su cara que me mire a los ojos y que se atreva a decirme mirándome a los ojos, a mí, lo que acaba de decir cobardemente amparado en el fuero parlamentario. Y que además de eso salga fuera para que no esté amparado en el fuero. Porque lo dice amparado en el fuero parlamentario. No tiene la hombría de decirle una parte donde no tenga fuero, ¿ya? Mira, entonces, a mí me parece que usted está arrepentida, si usted me permite, primero de la violencia respecto de la reacción. Y segundo, respecto de haber tratado al diputado Urrutia como Urrutia y sus perros respecto de los otros diputados que en relación ahí. a ese punto particular que le pregunta Gonzalo. ¿Usted no se arrepiente de eso? Diputada. En estos términos, señor, yo no converso. Entonces lo voy a sacar a usted de la posibilidad de conversar, ¿ya? Es que eso no permanezco conversando con los demás parlamentarios. No depende de usted eso. Mire, lo que ocurre el jueves justamente es que hay una línea demarcatoria entre los que estamos dispuestos a soportar la ignominia, las faltas de respeto, las faltas de caballerosidad, las malas educaciones y particularmente las crueldades, y los que no. Yo estoy claramente entre los que no, usted está claramente entre los que quieren seguir con eso. No, por eso le pregunto si se arrepiente o no respecto de tratar de perros a otros parlamentarios, porque usted traza una línea y resulta que usted no queda del lado que usted dice de la línea. Sus frases no le ayudan a quedar de ese lado. Es súper simple. Usted afirmó eso y hoy día no se arrepiente. Loreto Segel. No, diputada, un poco, indudablemente es una situación personal que usted vive y que muchas personas han vivido. Yo creo que hay que empatizar con eso. O sea, yo creo que no hay que poner un poco en la mesa eso porque es muy profundo. Es difícil en el caso personal porque no lo he vivido, pero sí, importante decirlo, en lo personal tengo familia directa que la pasó también muy mal con la dictadura. Y eso es importante decirlo. Tengo el folio y eso es relevante porque al final muchas veces se piensa que uno no empatiza y efectivamente sí empatiza. Dicho eso, en el caso de Evópoli, hizo una declaración porque además de sumarse muchas autoridades, muchos líderes políticos, como por ejemplo usted decía, el ministro Larraín muy duro diciendo que era un descriterio y desprecio hacia las víctimas, Evópoli también hace una declaración que me parece muy interesante porque pone dos ámbitos. Uno es condenar y rechazar el agravio a las víctimas.
Esto no apoya en nada la reconciliación, pero pone un tema que creo que también es relevante como lo que estamos viviendo país y en el desafío país que tenemos, que tiene que ver con la violencia. No solamente violencia física, porque no quiero entrar al tema si usted se levantó, lo empujó, no lo empujó, porque creo que es mucho más la violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia de gritos. La violencia venga de donde venga y condenarla en todas sus formas. Entonces, dicho eso, preguntarle cuál es su postura respecto al tema de la violencia, respecto a la violencia física, psicológica, en todos los ámbitos, partiendo desde el tema de las mujeres, pero también pasando por el tema político, de personalidades políticas, y aquí sí pongo el tema de lo que en lo personal no me gustó, que es ver las agresiones, al menos verbales, contra José Antonio Kast, no compartiendo tal vez muchas cosas políticas con él, pero que tienen que ver con la esencia de la persona, la dignidad, el respeto. Entonces, ¿cuál es su postura ante eso? Dado que también hace pocos días, en la Comisión de Derechos Humanos, y tal vez usted nos puede aclarar un poco más, se votó respecto de si se iba a hacer algo, una sanción o un tema más complejo completo desde el Congreso respecto de esto. Entonces, ¿cuál es su postura respecto de un tema que va más allá de lo que pasó con el diputado Urrutia? La violencia, y sobre todo también la violencia verbal, porque no quiero quedar en el tema físico. Yo lo dije hace un tiempo en un programa y lo quiero decir acá. A mí me preocupa de sobremanera lo que hemos visto en las imágenes respecto de lo que le ha pasado a José Antonio Kast. Y eso es una preocupación que yo tengo como país, como persona, con mis hijos. ¿Qué va a pasar? Y eso se lo quiero preguntar. Diputada. Bueno, efectivamente, yo creo que ha sido muy interesante la reacción de Evópolis. Yo quiero decirles que cuando estaban sucediendo los hechos, la primera persona que se levanta para salir de la sala es Francisco Undurraga. Eso yo lo vi estando todavía en la situación, ¿ya? Él fue uno de los primeros que se paró. A mí me parece que es importantísimo lo que usted plantea y a mí me parece que justamente en esa dirección hacia donde tenemos que avanzar, hacia esta condena que se produce, como les decía, a través de esta línea demarcatoria, que deja, yo creo, una correlación de fuerzas muy favorable para avanzar legislativamente en lo que usted indica. Yo creo que aquí hay dos líneas que deberían ser analizadas muy rápidamente en los próximos días y formar parte del trabajo legislativo. Una es un proyecto que ya está presentado, incluso que tiene un correlato anterior en el que participó incluso el actual ministro Chadwick, ¿cierto?, que es el de prohibir la incitación al odio. Cuestión que ocurre en todos los países civilizados del mundo, prácticamente en todos los países de América Latina, incluso con penas que llegan hasta los 10 años de cárcel en Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos. Y que nosotros no tenemos efectivamente una legislación que haga eso, que es prácticamente obvio, evidente. Es rarísimo que no exista eso en la legislación. Entonces yo creo que una primera cosa que hay que hacer es reponer rápidamente ese proyecto y prohibir, hacer imposible la incitación al odio. O sea que una situación como la que vivimos ese día, este señor allí diciendo lo que dijo, no pueda simplemente ocurrir amparado en nada, ¿ya? Porque está fuera de los parámetros civilizados simplemente. Eso es una cosa. Y lo otro es que yo creo que efectivamente hay que avanzar en legislar respecto del negacionismo. El negacionismo está bastante relacionado, pero ustedes saben bien, tiene que ver con algunas materias que tampoco están legisladas en el país y que es no solo la incitación al odio, sino que el no reconocer con claridad públicamente cuando ha habido, por ejemplo, un genocidio, cuando ha habido tortura, cuando ha habido sufrimiento de partes importantes de la población. Y en ese sentido a mí me parece que hoy día existe una correlación de fuerzas muy favorable para avanzar en esa dirección. Diputada, pero mientras eso llega, porque es un proceso que eso se va a vivir, ¿cuál es su postura? Y respecto, y se lo pregunto muy concretamente, ¿qué pasa cuando uno ve, así como le pasa a usted en el hemiciclo, y que a mí me parece, y se lo quiero decir con mucho respeto, así como uno condena enérgicamente lo del diputado Urrutia, a mí también me hubiera gustado que no se transgrediera y llegáramos a una situación incómoda de violencia verbal, física. No quiero entrar en esa dinámica porque creo no es justo, porque además yo no estaba ahí. Pero sí creo... Pero están las imágenes por y eso, son clarísimas. pero en eso hay clarísimas. violencia, diputada. De cierta forma hay violencia. Entonces, ¿cuál es su postura respecto de, por ejemplo, la violencia que sufre, más allá de las ideologías y de los pensamientos, José Antonio Kast, en lo que vimos, por ejemplo, en Iquique? Porque hoy día lo que usted habla son procesos, leyes que van a estar en el futuro.
que está el espacio para poder discutirla, me parece perfecto. Pero ¿cuál es su postura hoy día? ¿Usted condena eso? ¿Cuál es para saberlo? Sí, no, si la entiendo, lo encuentro una pregunta muy legítima. Mire, a mí me parece que no tiene sentido ni político, ni filosófico, ni de acción directa en política, el intentar empatar o comparar, por ejemplo, el grito del opresor con el grito del que recibe la herida. ¿Ah? La acción del que hiere, del que utiliza el armamento que sea material, intelectual, ideológico, para herir cruelmente, con la rebelión del que recibe la herida. No es comparable, no es posible poner esto en el mismo nivel. Por supuesto que no. Pero es completamente absurdo. ¿Y ¿ya? qué hacemos en este país mientras tanto? El Frente Amplio participó, como corresponde, de la discusión respecto efectivamente de esta moción que se produce en la Cámara para repudiar lo que le ocurre al exdiputado Kast, ¿cierto? Sí. Y hubo algunos de nosotros que lo votaron a favor, ¿ya? De hecho, hay 3 parlamentarios, según recuerdo, que lo votaron a favor, que hoy día supongo que pueden estar repensándolo, porque aparentemente lo que se hizo fue, con eso, fue abrir una puerta a la ignominia. ¿Ah? Cosa que ocurrió pocas horas antes. Se votó esto, se vio en la comisión justamente el mismo día anterior, cuando estábamos acto seguido viendo el proyecto que se retiró por parte del gobierno de reparación. Entonces, a mí me parece que son situaciones incomparables. Yo no estuve de acuerdo con votar positivamente eso. Estuve sí de acuerdo con levantar nosotros una moción que sea clara en condenar la violencia injustificada en todas sus formas. Entre otras cosas, porque me parece que los políticos tenemos que dejar de ser una élite privilegiada. ¿Por qué nos vamos a referir a la situación de un señor, aparentemente porque es exparlamentario, y no a la situación que vive un haitiano, un vendedor ambulante que es golpeado, un estudiante que es atropellado a mansalva por un carro blindado conducido por un ser humano, supuestamente, del que no quiere dar el nombre, carabinero? ¿Ya? O sea, ¿por qué me voy a referir a una situación y no a otra? A mí me parece que hay que condenar la violencia injustificada. ¿Hay violencia justificada? Cuando usted dice se condena la violencia O sea, cuando, injustificada, ¿hay violencia por justificada? supuesto, si lo hablamos desde el punto de vista doctrinario, por cierto, o sea, si no hubiera violencia justificada no habríamos tenido Revolución Francesa, seguiríamos siendo una colonia española. Independencia de Chile. O sea, estaríamos todavía al mando del rey de España. Pero en el actual contexto, ¿no? Entonces, en el actual contexto país, ¿se justifica algún tipo de violencia? a mí me parece que no, que en este contexto no se justifica ninguna forma de violencia. Aldo Cornejo y Nicolás Grau. Oye, mira, yo solamente quisiera decir lo siguiente. Primero, yo creo que ninguno de los panelistas, ni la diputada invitada, justifica las expresiones del diputado Urrutia, para nada. Yo creo que hoy día algunas excepciones siempre hay, pero creo que en Chile la condena a la violencia en cualquiera de sus expresiones, a negar que durante la dictadura militar hubo violación a los derechos humanos, yo creo que es un asunto bastante extendido hoy día en el país. De modo que no es primera vez que en el hemiciclo ocurre una situación de esta naturaleza, no siempre vinculada naturalmente al tema de los derechos humanos. Yo no quiero para nada justificar las expresiones de Urrutia, por ningún motivo, pero sí también creo yo, esto no contribuye, usted tendría que estar de acuerdo conmigo, supongo, no contribuye también a situar en particular a la Cámara de Diputados en el lugar que corresponde. Yo creo que la opinión de muchos, más allá, insisto, del contenido de las declaraciones que yo repudio, también esto para nada contribuye al prestigio de una institución que ya está bastante a maltraer, mira, desde el punto de vista de la percepción que tiene la opinión pública en esa materia. De modo que yo creo que ya las imágenes las conocemos. ¿Pero qué parte específica de lo que hizo Pamela no contribuye, para entender? No. Estoy diciendo que episodios como los que vivimos no contribuyen claramente al prestigio de la Cámara de Diputados, desde luego. Las expresiones de Urrutia, todo lo que se genera en la sala. Yo vi solamente las imágenes a través de la televisión, que un grupo de parlamentarios se retira, otro no. En fin, intercambio de palabras, en fin, no contribuye. Nadie podría estar de acuerdo que eso contribuye a la tarea y al prestigio de la Cámara de Diputados. Sí.
Pero dicho eso, yo quisiera preguntarle a la diputada, aprovechando que ella es la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara, si ha habido algún cambio, usted no fue invitada por el gobierno a participar de la Comisión Infancia, entiendo. ¿Sí? Claro. En circunstancia que usted es presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que es una comisión muy importante. Y después hubo en su minuto declaraciones del presidente de su partido, del Partido Humanista, reclamando por esta situación. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted, como presidente de la Comisión de Familia, el desarrollo de esta comisión que se ha creado y cómo va a ser finalmente la bajada en el Congreso de las eventuales conclusiones o planteamientos que esta comisión naturalmente va a hacer y que van a ser ustedes finalmente los que van a tener que discutirla? Si el no haber sido invitada va a dificultar, ¿cree usted, al interior de la comisión o en la Cámara, la posibilidad de poder concordar algunas políticas en materia de infancia? Sí, bueno, primero, parece que a usted le interesa mucho el prestigio de la Cámara. No, de todas las instituciones de la democracia. Claro, por supuesto, y yo lo entiendo. Lo que no sé es si entendemos lo mismo por prestigio. A mí me parece que el prestigio, en este caso, no está atado, no está unido a la parsimonia, al cinismo, a la distancia, al comportamiento protocolar. A mí me parece, por el contrario, que el prestigio de la Cámara pasa fundamentalmente por servir a los ciudadanos, por defender los derechos de los ciudadanos, por romper esta distancia sideral, que aparentemente por todos los datos que tenemos existe, respecto del interés de la ciudadanía de que esas personas que están ahí sean servidores públicos, que no hagan lo que se les antoja, sino que hagan lo que están mandatados a hacer. A mí me parece que si avanzamos en esa dirección, va a aumentar el prestigio de la Cámara. Perdone que le interrumpa, si usted me permite, pero también es parte del prestigio el comportamiento y la forma en cualquier institución, no solo pública, sino también privada, en los equipos de fútbol, en fin, en cualquier institución. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el comportamiento también tiene que ver con la imagen y el prestigio de una institución, en este caso tan importante como el Congreso, creo yo. Sin duda. En ese sentido yo le recomendaría que no se preocupara, porque si no pasó algo así en 28 años, este señor dijo lo que se le antojó, sin que nadie le pusiera coto, entonces quizás podemos esperar otros 28 años, por lo tanto tranquilícese. No creo que exista el peligro, ¿ya? Me da la impresión de que no está el horno para bollos, ¿ah? Entonces, y más bien me preocuparía yo del prestigio de la institución en relación a esto otro, ¿ah? No a lo protocolar, no a lo superfluo, no lo que dice en relación con las formas, tanto siendo, por supuesto, importante, pero me parece que no es relevante. Me parece que lo relevante está en construir efectivamente una capacidad del Congreso para expresar los intereses de la gente. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que usted plantea en la segunda parte de su intervención, que es cómo vemos, ¿cierto?, lo que está pasando con las comisiones y cuál podría ser el resultado concreto de eso. Bueno, yo creo que otra cosa que se produce a partir del jueves es que se cae la estrategia del gobierno. En una mañana, la estrategia del gobierno, con Bloomer paseándose por los pasillos del Congreso, diciendo que llama a los acuerdos nacionales, a la paz cívica, al gran acuerdo, etcétera, etcétera. Ellos no nos hemos referido a otra crueldad que se produce, que provoca esta segunda, de alguna manera, ¿cierto?, que es la del retiro de un proyecto de ley que, como yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos, le puedo contar, se ha estado discutiendo durante 6 sesiones, 5 sesiones normales y una extraordinaria, ¿ya?, recibiendo allí a los representantes de los presos políticos que van quedando vivos, porque quiero decirlo con claridad, es gente que se está muriendo todas las semanas, gente que con un promedio de más de 75 años, ¿ya?, que tienen que hacer un esfuerzo para trasladarse a una comisión a dar testimonio. Bueno, luego de este trabajo, en que quiero contarles que tuvimos una discusión legislativa con todas las fuerzas políticas que están representadas en la comisión, discusiones fuertes, discusiones profundas, discusiones en las que yo siento que todos los parlamentarios de gobierno se informaron bien,
concurrieron de buena fe a esa discusión. Y la noche anterior, el día miércoles en la noche, votamos este proyecto positivamente. ¿Ya? Se produce, por lo tanto, ahí, en la Casa del Pueblo, donde está la soberanía popular, la decisión representativa, ¿ya? Que le puede dar más prestigio a la Cámara de Diputados, porque es lo que estamos mandatados a hacer. Y a la mañana siguiente amanecemos con que, como el gobierno no está de acuerdo con esto y perdió en el Congreso, entonces se lleva la pelota para la casa y retira el ¿Cómo le proyecto. explica, diputada? Porque la declaración que se dio desde el gobierno es que este era un proyecto que fue presentado 5 días antes de la salida del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que además no cuenta con el financiamiento, que estos 90.000 millones de pesos no fueron considerados en la ley de presupuesto, por lo tanto no tenía vía de financiamiento este proyecto. Lo segundo es mentira y lo primero, justamente lo que yo no solo concuerdo, podría agregarle argumentos respecto de la pésima gestión de derechos humanos de la expresidenta Bachelet. O sea, ¿le parece a usted primero que fue un error, diputada, haberlo presentado 5 días antes de terminar el gobierno? No solo me parece pésimo, yo misma denuncié en agosto del año pasado la operación, por llamarle de alguna manera, que se estaba haciendo con el levantamiento del secreto Valech, que lo que pretendía era simplemente que Michelle Bachelet no iba a cumplir con 2 compromisos que para el mundo de los derechos humanos eran fundamentales. O sea, lo denuncié con antelación. Salgámonos de ese argumento. Y con el otro, el segundo, el del financiamiento. Si ese argumento es así, aquí hay una obligación de Estado. La reparación es una obligación de Estado, no de un gobierno. Importa un bledo cuando lo presentó Michelle Bachelet, que en realidad lo presentó muy inadecuadamente, ¿ya? Lo que importa es que el Estado cumpla con una responsabilidad a la que está obligada por las convenciones internacionales, planetarias, ¿ya? Entonces, con un argumento absurdo y un argumento mentiroso... ¿Por qué? Profundicemos en eso. Muy simple, lo decía su invitado anterior y en eso que decimos previamente, esto está financiado. Está financiado, ¿ya? Tiene, como debe tenerlo, un informe de financiamiento. Está claro hasta dónde se puede tener, porque en esto habría que dar una larga explicación a la opinión pública, que no la vamos a dar aquí, pero que tiene que ver con que hay proyectos que están financiados con el detalle de dónde va a salir cada peso, y hay otros que están previstos los financiamientos, como es el caso. ¿Ya? Entonces, ¿usted a qué atribuye el retiro de este proyecto, diputada? Si me permite, se trata de un proyecto además de una cantidad francamente miserable, ¿ya? Francamente miserable, tanto en lo formal como en que, evidentemente, no sé si alguno de ustedes cree que 3 millones de pesos pueden reparar, digamos, el sufrimiento de una víctima de derechos humanos, que ha sido violentada de todas las maneras posibles y las más aberrantes. No sé si ustedes piensan que una mujer que le han metido vaginas en la rata, 3 millones de pesos la pueden resarcir. Perdón, disculpen. Sí. ¿Ya? Que le han metido ratas en la vagina, ¿puede esa persona ser resarcida en ese dolor, en esa humillación, con 3 millones de pesos? Entonces, lo que corresponde aquí, ¿ya?, es que el Estado asuma esa responsabilidad. Usted me pregunta por qué creo yo. En realidad hay una parte de eso que es un misterio para mí. Yo lo que tengo entendido es que aquí el ministro Blumel fue sorprendido. ¿Por quién? Por el Ejecutivo. Yo tengo la impresión y tengo también la información preliminar de que tanto el ministro de Justicia como el ministro Blumel se enteraron horas antes de que iba a ser retirado y que debían retirar ese proyecto. Entonces, Está en el extranjero. a mí me parece que fue una torpeza y lo que yo esperaría es que en los próximos días se reponga ese proyecto. Nicolás. Sí, bueno, yo lo que quería sumar a este debate es cómo viví yo este tema del jueves, ¿cierto? Que es una perspectiva un poquito distinta puede ser a las intervenciones anteriores. Lo vi un poco tarde el video, lo vi en la tarde, y a mí me pasó que cuando estaba escuchando Urrutia por temas, porque la mayoría, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas de izquierda tenemos gente, en fin, cercana que ha sufrido distintos agravios, ¿no es cierto?
Y yo pensaba en ese momento cómo hubiese sido al revés, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Nicolás, no solo de izquierda. Sí, Que lo quiero decir porque por creo que es justo cierto, decirlo. Por cierto. O sea, en el caso, no creo que sea bueno generar eso, porque son polos que no ayudan a la discusión. No, digo, entonces, bueno, te lo digo en primera persona. Por cierto, lo estoy diciendo simplemente... O números, nombres... No, pues si no se trata de competir. Es importante, no se porque trata, se hacen una caricatura respecto a que la gente de la derecha no tiene ninguna empatía con no esto, estoy diciendo es así. eso, no estoy diciendo eso. Estoy Ya, diciendo para que, precisar solamente. obviamente, en promedio, una persona de izquierda de distintas edades, ¿no es cierto?, va a tener más relación con este tema. No digo que sea de todas las personas de esa manera. Y lo que me pasó a mí, la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿qué pasa? Que Pamela en parte decía esto antes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si este caballero dice algo y nadie le dice nada? Yo en ese acto me sentí, que creo que es lo que tendrían que hacer los diputados y diputadas, ¿no es cierto? Yo me sentí representado. Me sentí representado de que alguien le vaya en buen chileno a parar el carro a esta persona por lo que está diciendo. Y creo que por mucho tiempo personas como Urrutia han dicho este tipo de barbaridades y es parte de la representatividad que tienen que tener, ¿no es cierto?, los parlamentarios de hacer aquello. Entonces lo primero que yo quiero decir, es un tema más personal, es que yo me sentí representado en eso. Creo que además no conocía los detalles que tú describes ahora, ¿no es cierto?, de lo que le dijiste específicamente. Yo creo que es muy poco, en términos prácticos, es muy poco violento. O sea, ir a pedirle a otra persona que te diga, bueno, cara a cara, que sea capaz de decir esto que está diciendo, hablando en general, ¿no es cierto? Yo no lo considero violento, y comparto con Pamela además que es muy distinto, aunque fuese violento, es muy distinto la violencia, ¿no es cierto?, del que ha sido herido y que reacciona a eso, de la violencia de la persona que está histérica. Ahora, lo segundo que quiero decir, que está relacionado con el debate anterior, es que yo creo que esta declaración de Urrutia se inscribe en una apuesta que lidera José Antonio Kast, pero que ha hecho otra gente también, que tiene que ver con tratar de revertir lo que ha pasado en Chile en los últimos 10 años, que es de este consenso que hablaba Pamela. Yo diría desde el 2011, 2010 en adelante, por una serie de cosas que pasaron en la televisión, por el tema de los 40 años de golpe, en fin, empezó a existir un consenso en que ya nadie, aunque fuesen personas de derecha, se atrevía a defender las violaciones de derechos humanos que habían existido en Chile, ¿cierto? Y ese discurso poco a poco del pinochetismo más duro se fue arrinconando, y nos quedamos con las diferencias razonables, que son las diferencias de una postura política versus otra, las diferencias que debieran existir en democracia. Y lo que hace Kast, y lo que hace Urrutia, de manera Urrutia mucho menos hábil que Kast, ¿no? Kast es un buen polemista, una persona inteligente, en fin, es dar pequeñas señales, ¿no es cierto?, en que tratan de decirle, salgamos a decir nuestras ideas, ¿no es cierto? No renunciamos, somos pinochetistas y tenemos el derecho a decir estas cosas. Y con esto termino. Hay una imagen muy gráfica de esto. En el lanzamiento del movimiento de Kast, hay una foto que se sacó Kast con una persona que está circulando en Twitter, en que esta persona tiene una polera, ¿cierto?, en que sale un helicóptero, ¿cierto?, y que básicamente reivindica directamente, ¿no es cierto?, la caravana de la muerte. Eso ni siquiera es negacionismo, ¿no? Porque básicamente la polera lo que está diciendo es, esto existió y muy bien que haya existido. Y sale al lado José Antonio Kast muriéndose la risa con esa... Entonces, básicamente está habiendo ahora, y a mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer la derecha más razonable, más cívica respecto a este tema. Está habiendo una rearticulación del mundo pinochetista en que le están diciendo a ellos, vamos a salir, ¿no es cierto?, vamos a decir estas cosas. Kast siempre lo dice sutil, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, me junté con Krasnov y parece que no fueron tan malas las cosas que hizo, ¿cierto? Nunca lo dice tan fuertemente, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hace es articular una postura de revivir el pinochetismo y de quiero tomar un punto de lo que dice Nicolás, porque me parece interesante desde la conversación. Y ahí vamos con que es importante porque siente una base de conversación. Dice, veníamos avanzando de manera sostenida en estas materias. ¿Ah? Aquí Chile no parte el día jueves, ni este tema parte el día jueves. Veníamos avanzando en esta materia de manera sostenida. Y lo que tuvimos el día jueves es un retroceso. Alimentado básicamente, ¿por qué? Por la generalización. El gran error que comete Urrutia. Generaliza, violenta. ¿Ah? Lo mismo hay en parte de la izquierda que busca tomar esta discusión desde el mismo ángulo de Urrutia. No se diferencia en nada, porque busca generalizar, ¿para qué? Para lo mismo. Entonces yo digo, aquí veníamos avanzando bastante. Este no es el único ni el primer proyecto de reparación que se evalúa. Se han evaluado y se han aprobado unánimemente
muchos proyectos de reparación. Entonces, es la pretensión de que ese día parte todo, creo yo, que invisibiliza lo que habíamos hecho como país, que es venir avanzando de manera sostenida en un consenso respecto a estas materias. ¿Por qué? Porque cuando no hablamos de condena a la violación de los derechos humanos, este programa lo hemos tratado, yo por lo menos llevo 8 años aquí, y no hay ningún programa en que hayamos tratado esto, en que no hayamos condenado como panel unánimemente las violaciones a los derechos humanos. En que no hayamos condenado casi unánimemente la violencia como medio de acción política. Entonces, dice, ¿en qué minuto y con qué interés pareciera que ese patrimonio democrático que teníamos como país queda en cuestión? Como que aquí no ha pasado nada. Como que aquí partimos de cero nuevamente. Y yo quiero, por eso me parece interesante el punto de Nicolás, porque lo que tenemos que evitar siempre es la caricatura, porque más allá que a mí me interese que una parte que vinculada a algo, ¿no es cierto?, a una izquierda antidemocrática y todo, yo no debo generalizar, debo apuntar a aquellos que utilizan la violencia. ¿Cuál es la caricatura acá? ¿Cuál sería la caricatura? Cuando tú hablas de José Antonio Caz, Sí. y ¿Tú lo crees que plantea, José Antonio Caz y lo no articula plantea, el pinochetismo pero si en Chile? estuvo No, pero aquí, si es que él siempre estuvo dice, sentado él aquí. puede decir... Pero de nuevo, Nicolás, entonces si tú no le crees, es que lo que tenemos que cuidar es el diálogo democrático. Gonzalo. ¿Ah? Cuando él viene acá, le hace la pregunta directamente, condena las violaciones a los derechos humanos. Sí. Y después por da más una, que eso y no- después da una entrevista y pero dice que por se eso- tomaría un pero tecito por con Pinochet. más- Eso es por lo que más dicen las no te entrevistas. sirva, por más que no te sirva, no lo puedes devolver a una posición donde sí Gonzalo, te ¿No sirve. ha dicho eso, que tomaría un tecito con Pinochet? Diputada- Trivializando las barbaridades que hizo Pinochet en Chile. Diputada Pero, Giles. es que- Diputada Loreto. Perdón. ¿A usted le parece que hay un punto de inflexión respecto de lo que venía sucediendo en términos de avance en materia de derechos humanos el día jueves cuando ocurre este incidente en el Congreso o le parece que es menor? A mí me parece que, como les decía, y quería desarrollarlo si me permite, lo que pasa el jueves, entre otras cosas, es que se cae este velo de una derecha moderna, de un gobierno moderado, de un gobierno de los acuerdos. Ya el gobierno, y queda al descubierto lo que nosotros como Frente Amplio hemos de alguna manera indicado desde el comienzo, que es que este gobierno, Piñera, va a gobernar por decreto. Cuando pierda en la Cámara va a sacar la discusión de la Cámara y se la va a llevar para la casa, como ocurrió en esta situación específica. Fíjense ustedes que en esta semana que recién pasó, el gobierno retiró 400 actos administrativos de la Contraloría. 400 actos administrativos. Si nosotros estuviéramos en el gobierno, el Frente Amplio, hiciéramos una cosa semejante, seguramente se nos tildaría de castrochavistas, ¿ah? Que es lo que se ha criticado justamente. Entonces, por Es una una parte yo práctica- creo una que práctica me va a de todos los volver a gobiernos. interrumpir este Qué bueno, señor. Diputada, la estoy Es una práctica habitual de todos los gobiernos, pero bueno. Diputada Si lo Giles. hicieron ustedes cuando sean Gonzalo, gobierno, dejemos digamos que decir lo termine mismo. la diputada. Diputada, la escuchamos. Entonces yo creo que queda en claro, en este día jueves tan intenso, que la política de los acuerdos no es tal. Que el gobierno está más bien porque cuando no le gusta algo va a intervenir por decreto, como lo ha hecho con el aborto de 3 causales, como lo ha hecho en el caso de la ley de educación, que sus ministros andan más preocupados de hacer declaraciones faranduleras que de presentar proyectos. El gobierno prácticamente no ha presentado un solo proyecto de ley, ya, hasta ahora. Entonces, es escandaloso y yo creo que queda al descubierto el día jueves cuál ha sido el comportamiento del gobierno. Francisco Respecto Vidal, de Kast, me gustaría, si me permite, decirle que yo creo que Kast es un negacionista y un incitador a la violencia, que ha quedado completamente aislado. Otra de las cosas que sucede en el jueves, ¿ya?, es que, según he tenido información que me resulta fidedigna, José Antonio Kast lo dudó mucho para recibir a Urrutia en su acto fracasado. ¿Ya? Finalmente fue un acto fracasado, creo yo, entre otras cosas por estos hechos. Lo tuvo, parece, en un auto esperando y no le daba el permiso para ir porque justamente se produce una situación que es bien tremenda, digamos. O sea, quedan, vuelvo a repetir, Kast con un torturador y con un violento al que hace pocas horas ha sido condenado por todo el mundo, solos. Y eso me parece que es un dato importante. Francisco Vidal. ¿Puedo hacer una que tiene que ver con la respuesta Nos de la queda diputada? poquito, Pero es que muy nos queda breve. poquito tiempo, Loreto, por ¿Cuánto? favor. Yo creo, diputada, estaba pensando lo que me pasó a mí también, a ver, como el Nicolás. Es también de problema de carácter, ¿eh? Pero yo me sentí representado. Yo creo que si yo hubiera estado ahí... Le pegué un puñal. no, ahí me controlo. Pero no puede quedar impune.
Y el drama de Chile, que una parte de Chile, yo diría cada vez más menor, no tiene conciencia del daño que se produjo. No tiene conciencia. No voy a dar nombre, yo he estado con gente que la considero buen ser humano y que no cree. No cree en la violación a las mujeres por los perros, no cree en la cama eléctrica, no cree que es una cosa impresionante, modelo argentino en la dictadura, la rata introducida en la vagina con un tubo. Entonces, creo que el tema es mucho, a raíz del tema del jueves, como que resurge que una parte de la sociedad chilena no solamente no cree, incluso, voy a decir, bien brutal, ¿eh? Más de alguno de ustedes ha escuchado alguna vez por referencia que fueron pocos los muertos. O eso no existe. Eso existe. Y desde el punto de vista político, yo creo que el movimiento de casi en la campaña presidencial, por el tipo de adhesión que tuvo, es que, claro, afortunadamente es el 8% nomás. Pero hay gente que empieza, después de 45 años, a reivindicar y a negar lo que ocurrió. Diputada. Sí, a mí no me gustaría que terminara este espacio sin responder algo de lo que se me preguntaba, porque no va a haber la extensión necesaria, pero yo he estado concentrada básicamente en mi trabajo legislativo en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Familia de la que soy presidenta. Respecto de las comisiones, que era algo que me preguntaba, yo creo que en los próximos días sabremos si estas comisiones espurias a las que ha convocado el gobierno son además de espurias inconstitucionales, porque hay una presentación que la Contraloría tendrá que responder y interesa mucho saber eso. Pero quería comentarles que el tema de la infancia, que el gobierno con bombos y platillos ha dicho que es de urgencia, importantísimo, curiosamente el presidente de la República en un primer acto gubernamental, en el mismo acto que dice que va a defender prioritariamente los derechos de los niños, incumple una obligación legal, entiendo, que es el no exhibir públicamente a niños que están con medida de protección, ¿ya? Yo aprovecho a hacer un llamado al gobierno para que deje de exhibir niños con medida de protección, porque eso está reñido con la legislación chilena. Los niños con medida de protección no se pueden usar para campañas publicitarias de política exhibiéndolo, porque aprovecho de decirlo. Desde la Comisión de Familia, donde ha estado concentrada mi actuar legislativo, en realidad la sensación que tenemos es que el gobierno lo que ha hecho básicamente es retrasar el trabajo legislativo. Fíjense ustedes que dijeron que iban a tener en 60 días una legislación a analizar por el Congreso. Ahora son 90, ¿ya? Y los niños necesitan efectivamente que se solucione su problema de vida actual. Quiero contarles que el día jueves, antes de que sucedieran estos hechos que comentamos, yo estaba preocupada de oficiar, porque he recibido la información no confirmada, por ejemplo, de que hay en este momento una niñita chilena, hasta hace poco tiempo atrás, de 9 años, en una residencia en Italia. Esta niñita fue entregada en adopción hace algún tiempo atrás, poco tiempo atrás, a un matrimonio heterosexual, maravilloso matrimonio heterosexual, da todas las garantías, según una parte de la derecha, italiano, ¿ya? Les recuerdo que los extranjeros tienen prioridad para adoptar en Chile, absurdamente, respecto, por ejemplo, de un viudo, de una soltera, y los niños tienen que abandonar el país. Bueno, esta niñita se fue en adopción y, según la información que tengo, está en este minuto de vuelta por esos padres adoptivos, sin hablar el idioma, a los 9 años, abandonada, hace más de un mes, en un hogar en Italia, ¿ya? He oficiado, entonces, a Sename para que informe sobre esto. El gobierno, la señora esta que acaba de asumir, hasta ahora no ha manifestado preocupación alguna respecto a esta situación. Es decir, la urgencia que realmente tiene el gobierno para solucionar este tema es tremendamente relativa. Silvia Izaguirre, tengo 30 segundos. 30 segundos. La infancia justamente es uno de los temas que nos convocan a todos y es un tema de Estado.
Creo que la polarización que se ha visto en estos últimos días en el Parlamento no ayuda a que podamos lograr estos grandes acuerdos que se requieren en estas materias que son fundamentales. Y yo quería preguntarle por qué usted tuvo una actitud tan negativa a estas comisiones extraparlamentarias que lo que buscan no es saltarse al Congreso, sino que es llegar con un material legislativo, un proyecto de ley al Congreso más consensuado, haber escuchado distintas ideas para que pueda tener un mejor futuro en el Congreso y sea más expedito. Diputada, brevemente, porque a priori... la pausa. Muy simple, Silvia, y qué pena no haber podido compartir más con usted en particular. Porque yo no creo, como usted, que ese sea el objetivo. La impresión que yo tengo es que el objetivo simplemente es retrasar el trabajo legislativo. ¿Y por qué me diría usted cuál sería la intención? Bueno, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Pero no vale la pena y por lo tanto no está disponible. Pero no vale la pena a veces pecar de ingenuo y decir, aunque creo que es por otra razón, no importa, prefiero equivocarme a, no sé, a oponerme a priori porque creo esto. En ciertas materias... Por supuesto que valdría la pena. Y también valdría la pena, fíjese que toda esta gente que se llena la boca con el tema de la infancia, todas estas personas que recorren el país y que dicen que es su prioridad gubernamental, si cada uno de ellos adoptara a un niño del Sename, pasara a los hechos y adoptara a un niño del Sename, resolveríamos gran parte de los problemas de la infancia en este país. No la totalidad, pero gran parte. Los niños no podemos ser buenos padres a veces. Tenemos que ir a una pausa. Vamos rápidamente y volvemos aquí en Estado Nacional.